Hablan los desaparecidos, la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron en medio del conflicto armado. Mi nombre es Nadiezda Enríquez Chacín. Es un nombre que yo creo que a mí me marcaron con ese nombre. Enríquez es un apellido costeño, de Ciénaga, de personas muy conectadas con la mecánica y con los barcos. Es una familia de viajeros. y el Chacín es un nombre, es un apellido libanés, de migrantes libaneses que entraron a La Guajira por Venezuela y luego mis abuelos a Córdoba. Entonces es como por esta forma de comerciando hacia los lados de la sabana, mis abuelos se estabilizaron en Cereté, Córdoba. Entonces, por este origen familiar, digamos que soy completamente de la costa, desde punta a punta, desde la Alta Guajira hasta el río Sinú. Y Nadiezda significa esperanza en ruso. Fue la esposa de Lenin y en un proceso pues feminista de mi mamá de reivindicar también a las mujeres que apoyaron la Revolución de Octubre, me colocó como nombre Nadiezda. Nadiezda Enríquez es una mujer afro, de risa fácil y de un carisma contagioso. Se crió junto con su familia en Santa Marta, entre mares y montañas. Ha vivido en la Sierra Nevada con sus comunidades indígenas, ha luchado por su conservación y ha navegado incansablemente el Caribe colombiano. Sí, muy en la sierra, muy en la zona bananera. Mi papá siempre fue como de fincas y de trabajo en el campo, también como ambientalista. Y digamos en su proceso también de su vida muy comprometido con el medio ambiente, como mis abuelos. Mi abuelo fue sindicalista, mi abuelo materno, de Puertos de Colombia, fue también pensionado, líder del proceso de los pensionados de Puertos de Colombia, y juntos escribían sobre política en la región. Tenían un periódico que se llamaba Relevo, un poco relevo generacional, y era un apoyo que se hacía entre mi papá y mi abuelo, en el que hacían análisis político pues regional de la costa, y mi papá se concentró mucho en el tema ambiental, en el problema del carbón, de los puertos carboneros y la contaminación ambiental. Y lo que se hereda no se hurta, dice un refrán popular. Esta mujer de 45 años también ha sido una defensora de los derechos humanos y ha trabajado toda su vida con las víctimas del conflicto armado. Nadiezda Enríquez nos acompaña hoy en Voces desde el Territorio, el podcast de Colombia 2020 del Espectador. En este capítulo de Hablan los Desaparecidos nos contará su historia. No es fácil para ella. De hecho, había prometido no volver a mencionarla después de asumir su cargo como magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, o la JEP, como todos la conocemos. Pero la convencimos y hoy nos hablará sobre la historia de su padre, Julio Enrique Santamaría, un ambientalista que el 4 de febrero de 2001 fue desaparecido en la zona rural de Santa Marta por un grupo paramilitar comandado por Hernán Giraldo, jefe del bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia. Bienvenidos y bienvenidas. Les habla Laura Dulce Romero, periodista de Colombia 2020. Yo soy normalista de un colegio de monjas femenino. Y mi primer trabajo fue en una escuelita rural en Cabañas de Buritaca, recién graduada, claro, del bachillerato. Allá estuve trabajando con campesinos y pescadores y la comunidad de sus hijos desde el colegio. Escuela nueva, el proceso de escuela nueva. Así que yo salí a buscar cómo estudiar ecología. Yo quería ser ecóloga ambientalista. Así que empecé ingeniería ambiental. Y por supuesto me rajé con la matemática. La ingeniería no era lo suyo.
Como Nadezhda quería defender el medio ambiente y a las comunidades más vulnerables, decidió hacerle caso a la gente y engrosó la larga lista de abogados que hay en el país. Y era pues lo que me dijeron a mí, estudia Derecho porque con eso siempre podrás tener alguna forma de trabajo y lo enfocas en las áreas del derecho que tú quieras. Así que empecé Derecho pensando en que podía ser ambientalista desde el Derecho. Hoy dice que se arrepiente, pero admite que toda su carrera la ha dedicado a ayudar a los demás, incluso desde la universidad, donde acompañó a organizaciones de víctimas y de derechos humanos como la Asociación de Detenidos de Desaparecidos ASFADES y la organización José Alvear Restrepo. Allí le vio por primera vez la cara a la desaparición forzada antes de que los paramilitares se llevaran a Julio, su padre. ¿Pero quién era su padre? ¿Por qué lo desaparecen en 2001? Mi papá nació en Cereté, Córdoba, estudió interno en Cartagena y en Bogotá terminó el bachillerato y empezó la libre, biología. Y mi papá se vinculó al M19 en la universidad por un corto tiempo. Julio, como los demás integrantes del M19, firmó el acuerdo de la Uribe con Belisario Betancur, con el que se desmoviliza esta guerrilla. A partir de esa amnistía, le entregan una finca en Guacamayal, un corregimiento de Ciénaga en la zona bananera. Sin embargo, no duraron mucho tiempo ahí. A finales de la década de los 80, por culpa de las amenazas de los paramilitares, se van a Santa Marta, exactamente al Calabazo, una zona de amortiguación del Parque Tayrona. Y viaja a Santa Marta, se van a Santa Marta. Digamos que desvinculado de todo, mi papá empieza a trabajar en un taxi de mi abuelo y funda la cooperativa de taxistas Simón Bolívar, que sigue siendo la cooperativa de taxistas del aeropuerto. Entonces está mi papá como presidente allí de ese sindicato. Julio no podía quedarse quieto, le gustaba el trabajo con la gente, pero sobre todo contribuir a que en esos territorios alejados llegara la paz. Incluso fue nombrado como asesor de paz de la gobernación del Magdalena y ayudó al proceso de desmovilización del EPL en este departamento. Para finales de los 90, su obsesión fue el trabajo con los campesinos de la Sierra Nevada. Él lo que quería era fortalecer la reforestación y la vida campesina en la Sierra Nevada, en las estribaciones de la Sierra Nevada. Ahorita todo eso es muy fuerte, el tema de la coca allí. Y la idea de él era reemplazo de cultivos con cacao. Mira que para mí es un visionario. Se está haciendo ahorita asociaciones campesinas para reforestación con cacao, pero por supuesto los intereses económicos alrededor de la coca y del control territorial se convirtieron en... Sí, él se convirtió en foco como defensor del medio ambiente y de alguna manera opositor de los intereses de Hernán Giraldo en ese sentido. A Julio lo desaparecieron el 4 de febrero, precarnavales. Yo no fui a Santa Marta esas navidades, siempre estaba encontrándonos para Navidad, Año Nuevo, pasar fiestas juntos. Ese año precisamente tenía bastante tiempo sin verlo. Así que ellos iban a hacer la asamblea de constitución de la Asociación Madre Tierra con las veredas las veredas de la parte norte de Santa Marta. Esto es hasta Palomino y desde Santa Marta, desde el primer pueblito se llama Cuesta Rodríguez, La Revuelta, hasta antes de Palomino, Pericoaguao. Pero básicamente eran como los campesinos líderes de esas veredas más cerquita de Calabazo, alrededor de donde él tenía la finca. Estando entonces ya con esa asociación, esa reunión para la Constitución, iba con un tío. Mi tío se retrasa, iba con los hijos, iba con ollas, iban a hacer sancocho, iban al río, todo, así que llegan retarde mi tío y su familia. Mi papá sí se va temprano y llega solo a la comunidad, de forma que pocos minutos, media hora, no sé cuánto se habrá demorado mi tío en llegar, 1 hora máximo, después de que se llevan los paramilitares a mi papá, llega mi tío a la vereda, a la reunión, y le dicen, vete, se acaban de llevar a Julio, vete, los de Hernán se acaban de llevar a Julio. Esa fue la primera pista. ¿Todo el mundo vio cuando se lo llevaron? Sí,
una reunión de campesinos de todas las veredas para una asamblea constitutiva de la asociación. Nadie pudo hacer nada. Nada. Y todos asustados, callados, llorosos, pero el silencio, o sea, lo que me cuenta mi tío es que era le dijeron uno que otro que se fuera, y con unas pocas palabras, pero ¿qué más? ¿Para dónde se lo llevaron? ¿Quiénes? ¿Quién te lo dijo? Nada, todo eso empezaron a ser secretos conocidos por muchas personas, pero secretos para nosotros, ¿no? Para no llorar, Nadezhda se ríe. Es una sonrisa nerviosa que utiliza para respirar y seguir contando su historia. Se va y enseguida me llama y enseguida activamos. Entonces, claro, yo sabía qué hacer. Usted había trabajado con los padres. De una. Domingo a la mañana llamamos a generales, coroneles, alerta temprana, defensoría, todo se activó, todo desde el minuto 1. Domingo a las 10 de la mañana estaba yo haciendo comunicados. Para ese momento comenzaba la guerra en las inmediaciones del Parque Tayrona y la Sierra Nevada de Santa Marta. Hernán Giraldo y Jorge 40, ambos paramilitares, se peleaban el territorio. Jorge 40 intentaba vincular sus grupos a las Autodefensas Unidas de Colombia de Carlos Castaño, pero Hernán Giraldo no quería porque su interés estaba en el millonario negocio del narcotráfico. Y en medio de ese conflicto estaban los campesinos, que como Julio querían sus tierras para sembrar productos agrícolas y se convertían en amenaza para esos intereses. Aunque estos ex jefes paramilitares están extraditados, la situación en la Sierra Nevada y el Parque Tayrona no ha cambiado. Hoy hay herederos de estos grupos llamados los Pachenca y las Autodefensas Gaitanistas, dedicados a este mismo negocio. Justo el pasado 23 de diciembre, una pareja ambientalista, Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, fue asesinada en el municipio de Buritaca. Ella era ecóloga y él era DJ, pero también trabajaba estos temas. Si bien las autoridades están tratando de esclarecer las causas de su homicidio, su caso volvió a prender las alarmas por la violencia que hay en esta zona del país. La búsqueda de Julio fue intensa, larga y extenuante. Una búsqueda de 8 años. Yo estaba en Bogotá, estaba estudiando cada vacación a medicina legal a mirar qué NNs habían encontrado. Así que desde 2001 hasta 2005, que sale la ley, estaba yo en ese trabajo inútil, porque el registro era darme cuenta cómo estaba funcionando mal. Claro. La forma de registrar NNs y desaparecidos y cuerpos encontrados en medicina legal era para que nunca se encontrara nadie. Son registros completamente desarticulados, eran registros completamente desarticulados. Y a mano, eran álbumes fotográficos de gente, a veces esqueletos y otras veces el cuerpo entero con fotos recientes. Esas eran mis vacaciones, a buscar en medicina legal que habían encontrado, a preguntar en cementerios. Con la tragedia la familia se desplazó a Bogotá. A Santa Marta solo volvió Nadezhda por temporadas. Desde Bogotá se ve como la guerra y el riesgo como una cosa como si fuera así inminente la muerte. La gente sobrevive en los territorios, aprende a moverse, aprende a escuchar y a tomar medidas también para sobrevivir. Y digamos que mi forma de ir a las instituciones y moverme, y también pues mi edad, joven, estudiante, no sé, como que lograba por unos pocos días moverme y no verlo. También esa es la otra, que uno es tan cotidiano y tan normal que uno no ve en los territorios el riesgo. O sea, no era un tema de miedo, no, de alarmas, alertas, sino estaba buscando a mi papá, y ¿qué hacía? Pues iba a donde sabía que se podía encontrar algo. Cementerios y medicina legal. Las amenazas llegaron, pero ella no las notó por la rabia que sentía. Si no quieres que te pase lo mismo, no preguntes más. Me lo dijeron muchas veces. Y yo no lo escuchaba.
En medio de su dolor, se encontró con más familias que buscaban a sus desaparecidos y siguió trabajando con las organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos. Hizo parte de Familiares Colombia y de la Fundación Nuevo Arcoíris, donde documentó casos de desaparición forzada del Magdalena, Cesar y Guajira. Estaba obsesionada con ayudar a los demás para que sus casos no quedaran impunes, y aunque corría riesgos, ella los asumía incluso con ingenio. Me daba la vuelta desde Bosconia y salía por Riohacha. O salía de Riohacha y le daba la vuelta y regresaba sola en el carro. o en bus porque se hacía también con muy pocos recursos. Yo cuento que en esa época andaba con revistas. Cuando me iba en el bus me sentía más segura que en el carro, pero me rendía menos y visitaba menos pueblitos, y se gastaba más también porque el transporte es muy caro, a pesar de que la gasolina es barata. Entonces me iba con revistas de Yambal y revistas de pasar por una vendedora y toda maquillada. Para que no... Sí, y allá las mujeres tenían fiesta de la madre, fiesta de los niños, fiesta del cumpleaños de no sé quién, fiestas, y estaban con la bulla y los globos y el pudín y la gaseosa, y atrás estábamos documentando casos. Hizo todo lo que pudo y todo lo que estuvo a su alcance para encontrar a su papá y a los demás desaparecidos. Nunca paré, era una búsqueda inútil, pero qué carambas, hagámosla, es lo único que podía hacer. Es como si a ti se te cayeran las llaves, tú vas caminando por un lugar oscuro, una calle oscura, y se te caen las llaves. Y empiezas a buscarlas y te haces cerquita de la farola para buscar las llaves que se te cayeron en lo oscuro. Pues es eso. Obviamente buscando donde no iba a encontrar, pero era la única luz que tenía para hacer la búsqueda. Igual lo hicimos, o sea, llenar el formulario de medicina legal, el tema de que cuál era la carta dental de mi papá y dónde lo habían atendido los odontólogos, y buscar odontólogo y carta dental. Hasta la Universidad Libre fuimos a buscar la historia clínica de mi papá, la carta dental. Esa nos la entregaron, esa era la que teníamos, la de la universidad. La verdad la supo de sus victimarios en 2008. Con el proceso de justicia y paz, los paramilitares confesaron sus crímenes y dónde estaban miles de personas que desaparecieron. En una de esas versiones libres, el excomandante Hernán Giraldo contó el asesinato de Julio Enríquez. Así que yo me enteré que Hernán Giraldo habló de mi papá y dio las coordenadas y dio los hechos y los reconoció, porque un investigador del CTI me lo dijo así: mira que llegamos a reunirnos con él a preguntar de otros casos, lo que estábamos documentando con Nuevo Arcoíris, y yo muy puesta en mi lugar de la profesional que va a hablar con un investigador del CTI sobre muchos casos de los que estaba trabajando, y llegué pues en esa actitud, ¿cierto? Muy profesional, muy preguntando cosas, bla, bla, bla. Y me dice, sin conocernos: oye, del caso de tu papá, ¿ya lo reconoció? Sí. Me puse pálida, blanca, así, se me fue todo a los pies. Yo no lo veía venir. Pues claro. En ese momento me di cuenta que yo no puedo mezclar la búsqueda de mi papá con mi trabajo profesional. Aquí no acaba la historia de Nadiezhda. En el próximo capítulo de Hablan los Desaparecidos les contaremos la segunda parte de su historia, dónde encontraron a su padre, su encuentro con su victimario y cómo terminó en la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchas gracias por escucharnos, los esperamos dentro de 8 días. Les habló Laura Dulce Romero. Hablan los Desaparecidos es un espacio de Colombia en Transición apoyado por la Embajada de Alemania en Colombia. Este programa fue editado en alianza con la emisora cultural HJCK. Escúchenos cada 15 días por este canal en Voces desde el Territorio.